Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es Jenny Escorza, soy estudiante de psicología, vengo de la FES Iztacala. El sistema en el que yo estudio se llama Swayet. En este caso vengo a aplicar una entrevista relacionada a la violencia. Tengo el gusto con... Mi nombre es Evelyn Guillén, soy licenciada en Pedagogía. Soy profesora desde el 2009, primero en nivel medio superior y actualmente atiendo un grupo del Distrito Federal en educación primaria, en primer grado. Ok. Desde tu punto de vista profesional, ¿tú cómo observas la violencia? Yo la observo desde diversas manifestaciones en el contexto escolar en el que me desenvuelvo profesionalmente, en el contexto familiar, el contexto social, de diversos matices y manifestaciones que tienen con los sujetos con los que interactúo, sean niños, compañeros docentes, mi propia familia, la sociedad en la que vivo. ¿Alguna vez se te ha suscitado alguna experiencia de la violencia dentro del aula? Sí, en el día a día de mi acto profesional, pues hay diversas manifestaciones humanas y entre ellas conductas también violentas, conflictos que se dan entre pares, entre niños, incluso hasta en el colectivo docente pues puede haber situaciones de conflicto que suscitan muchas veces en una situación violenta. Los niños lo manifiestan desde su contexto familiar hasta el aula donde estamos, que es como una pequeña muestra de lo que ellos manifiestan también en casa y donde ellos manifiestan estas conductas violentas, sean verbales, físicas hacia sus compañeros, incluso de exclusión o de selección o de diferencia por alguna situación incluso de cultura, de pensamiento, de rechazo, incluso hasta la omisión de no te hablo, no te quiero, no. Hay esas manifestaciones que pueden llegar a ser violentas para una persona. ¿Alguna vez has interferido? Ajá. ¿Has interferido en alguna situación de violencia? La intervención que llevamos a cabo como docentes es desde el ámbito pedagógico y también desde la prevención de estas conductas violentas para que no se susciten en una violencia escolar como tal y que no lleguen a ser un conflicto, por ejemplo, de bullying, donde ya es una violencia sistematizada y en contra de una sola persona o de un sector vulnerable. En este caso se trata de nosotros como docentes intervenir pedagógicamente para disminuir esta violencia y educar tanto a los alumnos como incluso impactar en la vida familiar de las personas, que conozcan sus derechos y que conozcan la manera de solucionar estos conflictos que a veces podemos llegar a tener, pero de una manera pacífica y no violenta. Sí, claro, donde hay un conflicto hay una solución. Por ende no llegamos a la violencia. Sí, le apostamos más pues a la comunicación asertiva, a herramientas de solución de conflictos a través del diálogo, de la puesta en común, de escuchar, de atender sus necesidades, incluso en la misma interacción del aula con los alumnos, pues uno puede llegar incluso como docente a ser violento, porque una posición de poder te da como la legitimación de ser violento con otra persona, ¿no? Someter a otra persona. Sin embargo, tenemos que ser muy cuidadosos en nuestro ejercicio profesional de no vulnerar o de no lastimar a las personas con las que interactuamos también de una manera violenta, sino de una manera asertiva para poder solucionar esos conflictos de una manera pacífica. Desde tu punto profesional, ¿cómo observas la violencia familiar? ¿Tú desde dónde la ves? Pues yo la veo que se manifiesta también como un síntoma y de una manera de conducirse y de tener manifestaciones en su conducta por parte de los niños. Tú te das cuenta si un niño es violentado físicamente porque pues lleva marcas de los golpes, ¿no? Incluso puede haber manifestaciones de ellos verbales donde ellos dicen, pues es que es normal que me pegue, ¿no? O si se va a dar una información, cualquiera que sea con los papás, hay niños que dicen, no es que me va a pegar mi papá, o
o que incluso estamos hablando con los papás y he tenido casos de los niños en donde lloran y dicen, no, pero ya me vas a pegar en la casa. O sea, tienen mucha angustia de que esta violencia se ejerza sobre ellos y para ellos pues ya es una manera, pues desafortunadamente normal en su vida familiar. Entonces sí se manifiesta en el contexto del aula. Históricamente, ¿cómo podrías describir tú la violencia? Históricamente creo que la sociedad en la que actualmente estamos pues ha llegado a un punto donde la violencia se ha normalizado mucho, ¿no? Donde nuestros niveles de tolerancia a la violencia ya son muy altas por el contexto en el que vivimos y también que la minimizamos o que la vivimos ya de manera normal, que parece que tenemos una indiferencia hacia ella, ¿no? Que puede ser que la vemos común de que una mamá pues ejerce violencia sobre el hijo, que vemos que en el trayecto del trabajo a la casa pues se manifiestan violentas y para nosotros pues se pelearon o ya se agredieron o ya se empujaron y que esa violencia pues va generando todavía más violencia entre las personas que interactúan. ¿Has vivido o has tenido alguna situación de violencia con padres de familia? Sí, no ha llegado una violencia física como tal, porque bueno, hasta donde me ha tocado pues hay una línea de respeto. Sin embargo, a lo mejor por los medios de comunicación como actualmente se ve la profesión del docente y porque antes también vulneraba mucho los derechos de los niños, pues ahora hay muchas herramientas de prevención y donde los papás ahora están desde el otro lado y que por cualquier cosa nosotros lo vemos de que pues demanda o quiere una atención y muchas veces no tiene la razón, ¿no? Sin embargo, nosotros como servidores públicos pues tenemos la función de mediar, de dialogar con ellos y de no ejercer violencia. Sin embargo, sí me ha tocado, no violencia física, pero sí una violencia verbal, donde ellos reclamando su derecho o reclamando una situación, pues llegan a ejercer actos violentos en contra del colectivo docente, a lo mejor no directamente conmigo en algunos casos, pero sí he sido testigo con algún compañero que sí han ejercido violencia sobre él. Ok. Desde tu punto de vista profesional y tomando como referencia que la violencia es en un contexto social, para ti la institución o una institución podría tomar cartas en el asunto para que esta violencia como tal quizás no fuese minimizada, pero si fuera controlada, ¿podrían ejercer alguna actividad o algo? Sí, de hecho la Secretaría de Educación Pública en el Distrito Federal pues lleva a cabo capacitaciones a profesores y pues a escuelas para lograr que también la escuela sea un entorno seguro para empezar, ¿no? Donde sea también un lugar donde no se ejerza la violencia. ¿Por qué? Por los altos índices de bullying y de violencia escolar que ya se han dado y que son un síntoma de la otra violencia social y familiar que viven los alumnos en sus casas. Entonces la Secretaría pues promueve programas de Eduquemos, por ejemplo Eduquemos para la Paz o actualmente el PASE, que es un proyecto a favor de la convivencia escolar armónica, donde se le apuesta, digo, a esta comunicación asertiva, a darles herramientas incluso desde la autoestima del alumno para no permitir que se vulneren estos derechos y que él sepa decir también no ante una situación violenta. También ante los testigos, que son varios en este caso, que cualquiera que vea un acto violento denuncia inmediatamente para poder lograr que la escuela sea un entorno más seguro y se eduque a través de las herramientas pedagógicas que tenemos a través de la educación para bajar esos índices de violencia en el aula y sobre todo también impactar a familias, ¿no? Que en un futuro pues nuestros ciudadanos pues van a ser los niños que ahora estamos educando, ¿no? Así es. Bueno, pues por mi parte sería todo. Fue un gusto, un placer esta entrevista. No sé si quieras agregar algo más en cuanto al tema. No sé si te gustaría agregar algo más. Pues sería importante hacer pues reflexión con las familias y con los padres de familia. Creo que la vinculación del contexto escolar con el familiar pues va a ser la clave para cambiar muchas cosas también a nivel social, ¿no? Entonces
que esto también, nuestro trabajo como docente, a lo mejor desde este lado, pues impacte de alguna manera a mis alumnos y a las familias, ¿no? A los padres de familia, para que tomen conciencia y este acto no sea repetitivo, cíclico, y bueno, pueda haber una ruptura ahí, quizás para mejorar. No podemos, como bien mencionabas, quizás cambiar la violencia social, pero podemos empezar a hacer algo con los niños, que son los adultos del futuro. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias por la entrevista.